escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. La inteligencia artificial está ocupando cada vez más espacio en nuestras vidas. Una nueva tecnología que presenta muchos desafíos a nivel, por ejemplo, laboral o éticos, pero también abre muchísimas oportunidades para avanzar en campos como la medicina o la lucha contra el calentamiento global. Costa Rica se ha convertido en un país pionero en Centroamérica para implementar una estrategia pública de inteligencia artificial. Y para hablarnos de ello, tenemos hoy en nuestros estudios a su ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Boantes. Bienvenida. Muchísimas gracias. Para mí un placer estar aquí acompañándoles el día de hoy. Bueno, la ministra que ha viajado a París para participar en unas reuniones preparatorias de la OCDE, y es que Costa Rica preside el Consejo a nivel ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico los próximos 3 y 4 de junio, si no me equivoco. Y seguramente la inteligencia artificial va a estar en el menú. Vamos a entrar directamente en materia y lo que está proponiendo Costa Rica en el tema de inteligencia artificial. En octubre ya presentaron esta estrategia con muchos ejes, 7 ejes, que van, por ejemplo, desde la ética, gobierno inteligente, pero también temas como más palpables, ¿no? Como el tema de la salud o la descarbonización. En temas de salud, por ejemplo, Costa Rica, ¿cómo ve esa inteligencia artificial en el país? ¿Cómo se puede aplicar? Vamos a ver, desde varios puntos. Uno, por ejemplo, puede ser, o una de las ayudas, de los beneficios que le trae la inteligencia artificial a la humanidad, específicamente hablemos de la salud, se estima que más de entre un 30 y un 35% del tiempo que dedica el doctor en el hospital es para temas administrativos. Entonces, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial? A que los médicos le dediquen más tiempo a lo que nosotros como ciudadanos queremos que se dediquen, que es atender a pacientes. La inteligencia artificial puede ser que esos temas administrativos sean más rápidos, más eficientes y liberar al médico. También, ¿cómo nos puede ayudar? Uno de los enormes beneficios de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene para analizar enormes cantidades de datos. Entonces, para Costa Rica, nosotros somos un país que tiene un sistema de salud universal y desde hace varias décadas venimos recolectando información. Cada uno tiene, en Costa Rica se llama el EDUS, es una ficha médica. Del momento en que la persona nace hasta que muere, el sistema de salud viene recopilando información. Es el historial, ¿no? El historial. Entonces, con inteligencia artificial podemos analizar este montón de datos y ver, por ejemplo, por qué Costa Rica es uno de los países que tiene porcentajes de diabetes más altos en el mundo, cáncer de estómago, qué es lo que está pasando. Analicemos la información puntual del país. Es verdad que la creciente demanda de inteligencia artificial ha llevado a una rápida expansión de los centros de datos que consumen mucha energía. Y esta es una de las críticas que se hace. Miraba una cifra. Los centros de datos generan tanta contaminación como 10.000 coches recorriendo la distancia de Madrid a Moscú. ¿Cómo resolver ese dilema, ¿no? Porque la inteligencia artificial en Costa Rica la quieren aplicar para la descarbonización, pero también genera o puede generar mucha contaminación. Sí, el problema del punto que usted está mencionando tiene que ver con estos centros de datos, qué tipo de energía están utilizando para poder llevar a cabo sus operaciones. Sí, es cierto que los centros de datos consumen muchísima energía y esto es un problema global que muchas potencias como Estados Unidos y Europa están en este momento analizando. Entonces la pregunta es, nosotros como humanidad tenemos que invertir más en fuentes de energía renovables. Costa Rica se enorgullece de poder decir que el 98% de la energía que se maneja en el país o que se consume en el país se origina de fuentes renovables. Entonces, de nuevo, no es tanto, es indudable, es un hecho que los centros de datos consumen mucha energía. Entonces, asegurémonos que estos centros de datos están utilizando fuentes renovables para la generación de energía. Todo esto es muy ideal, ¿no? Pero ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia para implementar toda esta estrategia global de inteligencia artificial? Esa es una muy buena pregunta y aquí ciertamente los gobiernos juegan un papel muy importante. Nosotros como gobiernos tenemos que asegurarnos, uno, que invertimos en inteligencia artificial, que invertimos en herramientas de inteligencia artificial para poder ser más eficiente, para poder llevar servicios, digitalizar los servicios al ciudadano.
para un montón de otros servicios que el gobierno le presta a la ciudadanía. Pero también tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que tenemos fondos de inversión suficientes para crear un ecosistema local de empresas que estén enfocándose en soluciones de inteligencia artificial y también a través de cooperación internacional. Nosotros estamos hablando, por ejemplo, con la Unión Europea para que Costa Rica pueda establecer una supercomputadora. Y para ello la Unión Europea no solamente nos está ayudando, nos podría ayudar con financiamiento, pero también logrando contactarnos con la supercomputadora de Barcelona para ver nosotros cómo podemos diseñar esta supercomputadora, ir haciéndola en escalas, ¿sí? Según la demanda y a través del financiamiento de cooperación internacional. Justamente yo le quería preguntar porque a nivel de capital privado, según las estadísticas, el monto casi es nulo en materia de inversiones en inteligencia artificial en Costa Rica. ¿Cómo atraer inversiones? Costa Rica invierte y ha venido invirtiendo por los últimos 3 años el 0,34% del PIB en innovación. El promedio de los países de la OECD supera el 2,7%. Entonces sí que nosotros estamos muy por debajo y Latinoamérica está muy por debajo. Entonces esto es un tema, lo que yo le decía anteriormente, los gobiernos tenemos que asegurarnos de que existe el financiamiento y las iniciativas para incentivar más la innovación y aquí cae la inteligencia artificial. Estados Unidos, China e Israel, por ese orden, son los 3 países que lideran la inteligencia artificial en el mundo. Estados Unidos con un 40% de empresas de inteligencia artificial y 16 agencias gubernamentales que apoyan y financian el sector. Los chinos con un 11% de empresas dedicadas al sector. Entre los latinos destacan Brasil, Chile y Uruguay, pero es verdad que nos da la impresión de que la región latinoamericana se está quedando un poco fuera de esta carrera y el español también, porque al final vamos a tener una inteligencia artificial completamente homogeneizada en inglés. Sí, y vea qué interesante lo que usted menciona. Si nosotros nos fijamos cuáles son, usted mencionó a China, Estados Unidos e Israel. En los últimos años estos 3 países son los que lideran temas de innovación. Pero también si nosotros vemos cuáles son los países que son casa de los unicornios, estas empresas que se desarrollan muy rápido y llegan a tamaños e innovaciones impresionantes en tiempos muy cortos. Estados Unidos, Israel y China. Latinoamérica no tiene grandes unicornios. Entonces, nuevamente, nosotros como región no solamente tenemos que asegurarnos que jugamos un papel importante en el tema de innovación, en poder crear unicornios, pero también yo creo que es hasta cierto punto una responsabilidad de la región por lo que usted decía. Al día de hoy se dice que la inteligencia artificial o el software habla inglés. Y esto resulta un problema para todos los otros países que no hablamos el idioma inglés. ¿Por qué? Porque entonces la inteligencia artificial se alimenta de información. ¿Y qué pasa si la información que le estamos alimentando a la inteligencia artificial no solamente habla inglés, pero incluye estadísticas de regiones del mundo que excluyen a otras, como pasa con Latinoamérica? Entonces, para que sea una inteligencia artificial más equitativa, que incluya a un porcentaje mayor de población y realidades de países en todo el mundo, Latinoamérica tiene que asegurarse que nosotros desarrollamos lo que se llaman LLMs, sí, en español, que son estos chatbots, ChatGPTs, que logren poder hablar el idioma español para que sea inclusiva. Vamos a hablar de ciberseguridad, si le parece. ¿Cómo se puede aplicar la inteligencia artificial? Costa Rica ha sido víctima de ataques cibernéticos, no es el único país, Francia también lo ha sido, la red de hospitales. ¿Cómo se va a implementar en Costa Rica? Hay mucha preocupación por el tema de los ciberataques. Sí, Costa Rica sufrió un ciberataque bastante fuerte en el año 2022. De hecho, fue catalogado como el ataque más fuerte que recibió un gobierno durante ese año. Y nosotros aprendimos la lección. Desde entonces, en los últimos 2 años y lo que va del 2025, hemos venido implementando diferentes herramientas, protecciones a un número importante de instituciones de gobierno. Hemos lanzado programas de capacitación a la sociedad. Recordemos que en ciberseguridad se dice que el link más débil es el humano. El que comete el error al final es el humano. Entonces, capacitaciones a nivel técnico, a nivel de ciudadanía, etcétera.
¿Cómo viene la inteligencia artificial a ayudar? Una de las técnicas en ciberseguridad más comunes es poder identificar cuáles son las vulnerabilidades, pensemos en una empresa, una institución de gobierno. Entonces, la inteligencia artificial viene a ayudarnos a identificar esas vulnerabilidades de forma más expedita. Entonces, nosotros sabemos cuáles puertas están abiertas para cerrarlas y estar más protegidos. Ahora, es importante también saber que le puede ayudar a la empresa o a la institución a identificar esas debilidades, como le puede ayudar al hacker a identificar esas debilidades. Entonces, esto es una carrera de dos bandos. Los buenos y los malos estamos corriendo y utilizando la inteligencia artificial. Ministra, ya no nos queda mucho más tiempo y no me querría despedir sin hablar de China, que ha sido un socio comercial muy importante y sigue siéndolo, pero con el capítulo de Huawei pues parece que hay una especie de distanciamiento. ¿Cómo están las relaciones con China brevemente y si se le está apartando por el tema de justamente la seguridad? Nosotros con China tenemos una relación que data de 15 años. Firmamos un tratado de comercio hace 15 años con ellos. Y ciertamente ha sido una relación pues beneficiosa para ambos países. Nosotros logramos importar de China un número importante de productos, de bienes a precios pues bastante favorables para el país. Sí es cierto que ahorita estamos pues desplegando 5G en Costa Rica y varios de los requerimientos, nosotros emitimos un decreto que incluye requerimientos de ciberseguridad en redes 5G y uno de ellos o varios de ellos pues delimitan la participación de proveedores de equipamiento o operadores chinos en Costa Rica. Eso es un punto específico para telecomunicaciones. Sin embargo, como dije, nuestra relación con China es de más de una década y nosotros esperamos poder seguirla llevando a cabo como lo hemos hecho. Hay que reconocer que uno de los países del planeta que mejor ha sabido beneficiarse de la tecnología para que el gobierno sea más eficiente es China. Entonces, a China también hay que reconocerle que hay muchas cosas que nos pueden venir a enseñar, pero el tema de telecomunicaciones es esa parte de esa relación bilateral. ¿Es un socio fiable, entonces? Vamos a ver, en 5G y específicamente con Huawei sí que hemos tenido problemas con ellos, hemos encontrado casos de posible corrupción y demás y hemos sido bastante enfáticos en que en esta administración no lo vamos a permitir. Pero como dije, hay muchísimo más que podemos aprender de China y pues la relación se mantiene. Muchísimas gracias, ministra Paula Bogantes, ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com. France 24, la economía día a día. Liberté, égalité, actualité.